Hola a todos, en este video les comparto esta receta para preparar este delicioso panqué marmoleado con ganache de cacao, elaborado sin lácteos y endulzado con miel de abeja. Los ingredientes que necesitamos son ganache de cacao. Al final de este video les comparto la receta para poder prepararlo. Es muy importante que ya tengan ustedes elaborado este ganache antes de iniciar con la elaboración del panqué. 3/4 de taza de ghee o mantequilla clarificada. También al final de este video les comparto la receta para que puedan prepararla. 5 huevos, una taza de miel de abeja, una cucharada sopera de vainilla, una cucharada sopera de canela en polvo, 1/4 de cucharada cafetera de nuez moscada, 1/4 de cucharada cafetera de cardamomo, 1/4 de cucharada cafetera de sal fina, 1/4 de cucharada cafetera de bicarbonato de sodio y 1,5 tazas de harina de maíz nixtamalizado sin gluten, previamente cernida o pasada por un colador. Lo primero que vamos a hacer es poner en el molde de la batidora la mantequilla clarificada, usando el batidor de espátula, y luego agregamos la miel de abeja. Mezclamos solo a integrar estos ingredientes. Después vamos a ir añadiendo los huevos uno por uno. Lo incorporamos y batimos. Después añadimos otro y volvemos a batir. Y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente hasta terminar con todos los huevos. Luego agregamos la vainilla para poder integrarla. Vamos ahora a trabajar con los ingredientes secos, agregando a la harina la canela, la nuez moscada, el cardamomo, la sal y el bicarbonato. Mezclamos muy bien. Vamos a dividir esta harina en 4 partes y la vamos a ir añadiendo a nuestra preparación previa. Agregamos la primera parte y batimos. Luego la segunda y volvemos a batir. Y así lo vamos a ir haciendo de manera subsecuente con las otras 2 porciones restantes que nos quedan. Después colocamos papel encerado en un molde rectangular, de preferencia para panqué, y vaciamos ahí la mitad de la mezcla. Luego ponemos una parte del ganache de cacao por cucharadas, aproximadamente es 1/4 de la preparación total que elaboraron. Viértanla con una cuchara suavemente sobre la superficie, solo a cubrir la mayor parte central del panqué. Después vaciamos el resto de la mezcla. Cuando realicen este último paso, van a notar que parte del ganache sube a la superficie. No se preocupen, esto es normal. Después, con un palito de brocheta o una espátula delgadita, van a hacer estos movimientos en forma de círculos o infinitos, como aparece en la animación, de forma suave, solamente para darle este efecto marmoleado. Es importante que no revuelvan mucho para que no cambie de color completamente la mezcla. Con otra 1/4 parte del ganache que les quedó, viértanla en moldes de silicón de la figura que tengan disponible y manténganlos en el congelador. En este caso yo utilicé este que tiene forma de corazón. El resto del ganache, media porción del total, que es lo que nos queda, manténganlo en refrigeración. Horneamos a 180 grados durante 45 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga completamente limpio. Una vez que lo saquemos del horno, lo dejamos enfriar durante 15 o 20 minutos. Es normal que cuando lo saquen del horno se observen estas grietas en la parte central. Estas se hacen por tratarse de un panqué que revienta justo en la parte central cuando queda cocido.
Conforme se enfría, estas grietas se compactarán considerablemente. Una vez que haya transcurrido este tiempo, procedan a desmoldarlo y a retirar el papel encerado y lo colocan sobre una charola. Con el resto del ganache que conservaron en el refrigerador, tomen una brocha o con una cuchara procedan a cerrar o sellar las grietas que aún sean visibles y dejen que cristalice. Después desmolden las figuras de ganache y colóquenlas alrededor del panqué. Y este es el resultado que obtenemos. El sabor de este panqué es un deleite, realzando su sabor el contraste que hace lo amargo del ganache con el dulce del panqué. Todo enmarcado en una textura muy suave. Espero que esta receta haya sido de su agrado y les pido por favor la compartan para que más personas tengan esta opción para preparar este panqué marmoleado. También los invito a suscribirse a mi canal. Recuerden que es completamente gratuito. No tienen que pagar el costo de alguna membresía o suscripción. Finalmente, les sugiero navegar por el canal, en donde podrán consultar otros videos que tengo con recetas libres de lácteos, de soya, de gluten, de harina de trigo y de azúcares. Nos encontramos pronto en otro video. Que tengan un excelente día.